Queremos crecer en Dios. Queremos crecer. Y si hoy está aquí por la primera vez o también está online, lo que sea, queremos crecer. Nuestra oración en este mes, realmente arrancando 2025, es un crecimiento integral. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuáles son las áreas? La semana pasada hablamos sobre lo que es la vitalidad. ¿Cuántos tomaron sus vitaminas hoy? ¿Algunos tomaron sus vitaminas? ¿Algunos tienen algunos medicamentos que tomaron tus medicamentos hoy? Lo que fuera. Pero la cosa no sirve si no lo usamos, si no lo tomamos. Así que tenemos que tener la vitalidad, hacerlo una prioridad y este crecimiento. En nuestro versículo, el lema es 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, que se va a aparecer ahí pronto. Se va a aparecer pronto. 1, 2, gloria a Dios, 3, ahí está. Bueno, viste qué mago tremendo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 3? ¿Qué dice? Yo sembré. ¿Cuál es que Dios hace crecimiento? Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿no es cierto? Nuestra parte lo vamos a mirar. Pero ¿cuál es lo que Dios quiere hacer? El crecimiento, el anhelo de Dios, que haya crecimiento en nuestra vida. Que tu vida siga creciendo. Que no quedamos estancados. Y algo es muy interesante. No sé si porque que a veces que pasa tanto tiempo y seguimos reaccionando de la misma forma de los mismos problemas. ¿Sí? A veces nosotros no hemos visto la madurez en nuestra propia vida. La madurez. La pregunta es, ¿qué significa realmente ser maduros espiritualmente? ¿Cuál es la madurez? ¿Cuáles son las cosas que Dios quiere que crezcamos? Que llegamos a una maduración en nuestra vida. Hebreos capítulo 5, invita a abrir sus Biblias. Hebreos capítulo 5 y versículo 11 a 12. Realmente podemos empezar en la 12, pero también en la 11, porque la palabra de Dios, Hebreos fue escrito algunos dicen fue Pablo, Apolos, no sabemos quién fue el autor de Hebreos, pero sí sabemos el mensaje fue claro. Es que Jesús es mayor sobre todas las cosas. Porque muchos querían volver a judaísmo, querían volver, salían del judaísmo, eran judíos, y querían aplicar las mismas cosas de vuelta al cristianismo. Entonces, el autor escribe que Jesús es mejor. Este capítulo dice que Jesús es el gran sumo sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? ¿Quién es la persona que tiene acceso a la presencia de Dios? Entonces, vemos en el libro de Hebreos que Jesús es una muestra del mejor. La mejor cosa que Dios quiere hacer. ¿Y cuál es lo que a fin de capítulo 5 dice así? Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo porque ustedes han vuelto, y la palabra dice, apáticos y no escuchan. Ya sé que ninguno de ustedes son así. Ninguno. Esta gente eran así, apáticos y no escuchan. Y dice así, versículo 12, en realidad, a estas alturas ya deberían ser ¿qué? Maestros. Entonces deben ser personas que están enseñando como maestros, sin embargo que necesitan alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento ¿qué? Sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, el que alimento sólido es para los adultos. Pues han, ¿qué dice? Ejercitado la capacidad de ¿qué? Distinguir o discernir entre ¿qué?
el bien y el mal. ¿Cuáles son las cosas? Entonces Pablo nos da una instrucción y nosotros lo podemos dividirlo en este diagrama. Primero que versículo 12, que lo hemos visto, versículo 12, cuando él dice que en realidad estas alturas ya deben ser maestros, sin embargo, que ustedes no han vuelto y han dejado los principios. Entonces, esta es la exhortación y reproche a los lectores. Así que los lectores, los judíos, ellos querían volver a esa, y él dijo, no vuelvan, ustedes tienen que ir creciendo en los alimentos de la fe. Versículo 13, vemos la descripción de la inmadurez. ¿Cuál era la inmadurez? Que ellos eran como niños. Su alimentación era leche, inexpertos. En la justicia, ustedes tienen que ser expertos, no bebés de pecho. No bebés que están siguiendo con la mamanera. Tiene que dejar la mamanera y tiene que empezar a comer algo distinto. Y después lo último, versículo 14, vemos en cambio el alimento sólido es para ¿quién? Los adultos. ¿Cuál es lo que Dios? Por eso le tenemos que ver cuál es la integración, cuál es la crecimiento integral en nuestra vida. Conduce al llamado. Las maduras usan discernimiento para distinguir. Nosotros estamos rodeados de lo bueno y lo malo y lo feo. ¿Cuál elegimos? ¿Cuáles son que nosotros lo tomamos? A veces tomamos actitudes de niños y no de adultos espirituales. ¿No es así? Si no, pregunta a su esposo o a tu esposa. Pregunta a la persona alrededor tuyo. Porque a veces nosotros actuamos en una inmadurez cuando debemos tener maduros. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida? Por eso dice la palabra, lo que nos enseña el autor es el paso de tiempo que no garantiza madurez espiritual. Hay personas que están años y no han madurado, siguen como niños. Nosotros, si hoy está aquí por la primera vez o por online, queremos que tenga un encuentro con Jesucristo y comenzar tu crecimiento en Dios. Y nuestro anhelo es que todos podemos ser discípulos de Jesucristo, discipulados. Por eso hacemos primero paso, sígueme, porque queremos ser discípulos y no solamente discípulos, pero hacer discípulos. Maestros, personas que ayudamos a otros en su crecimiento. Y el autor de Hebreos nos da este crecimiento, que la altura, ¿cuáles son las alturas? Y él da un diagnóstico de esas. La primera cosa que vemos en este diagnóstico es, en este diagnóstico que queremos tener la madurez espiritual, número 1 es, no es automática, es intencional. Nuestro crecimiento tiene que ser, ¿qué? Algo intencional. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que hacer? Jesús ya hizo su parte, ahora hay parte que yo tengo que participar en mi propio crecimiento. ¿Cuáles son los crecimientos? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que entender? Requiere decisiones que quiere avanzar más allá del básico. Implica crecimiento continuo, no estancarse en lo que uno ya sabe es peligroso. A veces ya se ven pensando, ya lo sabes. Ya sabes, ya entendí eso. Pero nosotros tenemos que seguir creciendo. Porque no hay algo peor que nosotros ya sabemos todo. ¿Vos conocéis a algunos sabe todos? Y que ya tiene toda la respuesta. Antes que le da ella ya sabe la respuesta. Saben más que Dios. Y ellos son mejor que el ACE. Son tremendos. Son lo peor. Pero en este sentido nosotros tenemos que ser intencional. Estancamiento nos impide avanzar hacia la comprensión profunda de la palabra de Dios. Los hebreos eran reprendidos porque ya se habían
ellos tenían como un seguido en una enseñanza básica. Y el autor lo está diciendo, no, ustedes tienen que ser intencional en sus vidas. Esto nos muestra que la madurez no ocurre simplemente con el paso del tiempo o asistencia a una reunión. Porque podemos estar años en Cristo y seguimos igual. ¿Es así o no es así? Yo conozco personas que están años en Cristo, pero siguen siendo niños. Su madurez, reacciones igual, su madurez nunca se aplicaron, nunca se han crecido. Por eso nos anima cómo podemos crecer. No podemos seguir como antes hacíamos en nuestro servicio. Mi servicio, mi crecimiento. Por eso ofrecemos varios recursos. El Instituto Bíblico. Tenemos el IB y ya se van a empezar una materia. Así que anótense a estudiar la palabra de Dios. Tenemos ahora que celebrando recuperación. Son áreas. Nadie se va a preguntar, ¿de cuál es su área? Todos tenemos áreas. Todos tenemos que crecer. Entonces, un orgulloso es una persona, ya sabe todo, yo no necesito a nadie. Necesitamos a todos. ¿No es así? Necesitamos el crecimiento, esta madurez que no ocurre simplemente en este tiempo. Y la segunda no es solamente intencional, pero también no es instantáneo, es progresivo, gradual. ¿Cuál es lo que la palabra de Dios? Por eso capítulo 5, versículo 12, dice que ustedes han vuelto a la leche. La leche, ¿cuál es lo que la leche representaba? La leche representa principios básicos de la fe. ¿Cuáles son? La salvación, arrepentimiento y los fundamentos de la fe. No descartamos, necesitamos tener eso. Sí, capaz que hoy tenemos que hacer el primer paso, la salvación, arrepentimiento. Pero algo que siempre se enseñan en los deportes, aún en la música, en toda disciplina, son los fundamentos. Porque podemos hacer gran estrategias, gran formas, pero lo que siempre hay que volver en el deporte, se habla en todas las áreas, a fundamentos. ¿Cuál es el fundamento del fútbol? ¿Cuál es el fundamento en la música? ¿Cuáles son los fundamentos de la fe? Y necesitamos nunca olvidar de los fundamentos de la leche. Pero si vemos, no solamente no podemos quedarnos con el fundamento. La segunda es, de este crecimiento, tenemos que llegar al alimento sólido. Son verdades más profundas en la palabra de Dios, que requiere discernimiento espiritual, una relación más cercana a Él. Así que gracias a Dios que éramos niños, pero ahora tengo que crecer. Mi crecimiento depende de cuáles son los frutos que estoy dando. ¿Cuál es el fruto que sale de mi vida? El fruto de autodisciplina, de dominio propio, de amor. ¿Cómo estoy en estas áreas? Si uno mide Gálatas capítulo 5, hablamos 5 de la permanecer en mí, en capítulo 15 de Juan. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu en mi vida? ¿Cómo pueden medirme? ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las áreas de mi vida? ¿Cuáles son las áreas de madurez espiritual? Humildad. ¿Cómo estoy en este área? ¿Cómo estoy en mi disciplina espiritual? ¿Cómo estoy en mi tiempo de oración en la palabra? ¿Cómo estoy en lo básico de disciplina de la palabra de Dios? Pero Dios dice, quiero que vayan profundo en eso. Que vayan, que tomamos, es nuestro camino de fe. Arrancamos que la enseñanza básica, pero no podemos quedarnos ahí. Todos fuimos niños en un momento.
Necesitamos alimentos necesarios para crecer y desarrollarnos. Un bebé no se puede dar un choripán. ¿Han visto un bebé? Mira, vamos a darle un bife de chorizo, un choripán a un bebé. Si vos veas un bebé con un choripán así, uno dice, algo está mal con esta. Pero también de la misma forma, si vemos un adulto con una mamadera, ¿qué decimos? Al pecho de su mamá, no podemos seguir, tenemos que crecer. Tenemos que llegar a la mamadera, gracias por los fundamentos y no tenemos que olvidarlo, pero tenemos que crecer. ¿Cuál es la profundidad de nuestra vida? ¿Sigo con los alimentos elementarios en mi vida? ¿Cuál es la profundidad de mi vida? ¿Cuáles son las áreas? ¿O sigo luchando con la misma lucha, la misma cosa? Decir a la persona, yo tengo que crecer. Yo tengo que crecer. Decir a la persona, yo tengo que crecer. Y yo quiero crecer. Yo quiero dejar los alimentos rutinarios. Yo quiero dejarlo. No es dejarlo, pero quiero tomarlo nueva profundidad en Dios. Pero la gran pregunta, ¿cuál es tu alimentación? ¿De qué estás alimentando? ¿Cuál es mi alimentación? Porque vos me muestras de qué alimenta y yo te muestro cómo sos. ¿No es así? Si alguien nosotros seguimos, ¿cuánto le encanta el pan dulce, mantecol, toda la chocolate, toda la cosa de la Navidad, del Año Nuevo, pero seguimos comiendo estas cosas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser creciendo, avanzándonos, pero también en la misma forma, si seguimos comiendo la cosa que este tipo de cosas, estos alimentos, ¿cuáles son los alimentos físicos, que alimentos que es nuestra parte física, pero cuáles son las cosas que nos alimentamos espiritualmente? Si toda mi vida está basado en mi vida espiritual, son los reels. Los reels, vi este reel, me alimentó en este reel, me alimentó en eso. Si toda mi vida está alimentada, en la YouTube, en este video de a veces nosotros somos lo que comemos. Pero tenemos que avanzar. Dice Pablo, el autor dice que de Hebreos, tenemos que llegar a una madurez. ¿Cuál es la madurez? Entonces, si sigo comiendo lo que como, voy a siguiendo la misma forma. Por eso tengo que comer otras cosas. Tengo que comer alimentos y este es alimento para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto tiempo paso en su palabra? Que su palabra, en la oración contemplativa, en el tiempo de meditación, en el tiempo de ayuno, nosotros tomamos el primer domingo, el primer día del mes para orar juntos por toda Argentina. Argentina oramos por vos el primer día. Pero también todos los lunes nosotros tenemos como iglesia ayuno y oración para la iglesia. Es algo colectivo en una comunidad que hacemos, de ayunamos de día lunes. Algunos dicen, pero yo tengo otro. Buenísimo, hágalo este día, no importa. Y una vez al año hacemos una semana de énfasis espiritual donde nosotros enfocamos para ayunar, orar juntos. Pero todo eso son áreas de alimentación de nuestra vida. Por eso queremos crecer. Queremos avanzar. Queremos hacer un mayor, no seguir luchando con la misma cosa, la misma rutinaria. Por eso tenemos formas de ser libres en Cristo. ¿Cuánto cree que hay libertad en Cristo? Somos libres. El enemigo no puede tener fuerza sobre mi vida. Yo tengo fuerza en Dios. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es Dios. Por eso nos alimentamos. Alguien me comentó hace poco, me dijo, mira, mi mamá comía cierta dieta. Y los médicos, ella tuvo un problema y los médicos cambió su dieta y tenía todas llagas en sus piernas
Y dice, empezó a curar, cambiando el alimento. Cuando cambiamos y alimentamos a nuestro espíritu en Dios, no vamos a ver resultados de Dios en nuestra vida. Pero es algo intencional y gradual cuando crecemos de Dios. La tercera, que es algo número 3, pero también es muy importante, es la madurez. Se ve en la ¿qué? En la práctica de la verdad. ¿Cuál es? Porque por eso el autor dice, necesitamos que distinguir, discernir cuál es la cosa buena y mala. ¿Cuáles son las cosas? Todas las cosas en nuestra vida no son buenas. No todas las cosas. Pablo dice en Corintios, dice, no todo es aceptable, pero todo no es lícito. No es lo mejor para nuestra vida. No, pero este es nuevo, cuidado con las nuevas revelaciones. Cuidémonos de los nuevos conceptos. Pero yo encontré una nueva revelación de Dios. La Biblia dice que no hay ninguna nueva revelación. Ya está todo revelado en Cristo. Por eso tenemos que cuidarnos, que viene una nueva enseñanza. No, tenemos que volver. Y él dice, los adultos son ellos que han ejercitado un ejercicio en la capacidad de distinguir. Yo puedo distinguir. Un niño ve un horno y está un bebé que viene y lo que quiere. Capaz que lo quiere tocarlo hasta que, como dice, se quema, lo que quema con leche, ve a la vaca y llora. Es como que uno lo ve y se quema y después dice, este no es bueno. Pero seguimos tocando cosas, haciendo cosas. Dice acá de la palabra de Dios, igual en nuestro aspecto físico, desarrollo fuerza. Tenemos que desarrollar nuestra fortaleza, filtrar aquellos que vemos en la palabra. Filtramos la palabra para nuestras decisiones diarias. ¿Cuál es el filtro? ¿Cuáles son los filtros que tenemos en nuestra? No solamente la alimentación, pero los filtros. La palabra de Dios es el filtro. A decirle, este es bueno, agradable, este es bueno para mi vida, este es lo que estoy leyendo, estas relaciones que tengo, ¿son relaciones buenas o tóxicas? Estas son relaciones que realmente me edifican o me retroceden. Entonces tengo que rodear y lo vamos a darle, fijar cómo podemos distinguir cuáles son las áreas. Esta fortalece nuestra fe. Este es algo que me fortalece mi fe y me prepara para desafíos espirituales. ¿Cómo estoy? Y Jesús habló en Mateo capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice este pasaje? Dice, por tanto, el que me oye estas palabras y la ponen en... A veces lo escuchamos, pero no lo escuchamos, porque no lo ponemos en práctica. Por eso queremos practicar la verdad. ¿Cuáles son la verdad? ¿Cuáles son las verdades de Cristo en mi vida? El pecado sigue siendo el pecado, ¿no es así? El pecado es toda la cosa que nos distancia de Dios. Estuvimos con una reunión de pastores esta semana y hablaron de cómo muchas iglesias que han dejado a predicar que el pecado, pero es pecado que nos separa de Dios. ¿Y qué tengo que hacer? Dejar de pecar. Amén. Tengo que arrepentir. Tengo que pedirle que haya una reconciliación con Dios, pero mi pecado me han separado y lo único que puede perdonarme es Jesús. Es un encuentro con Él. Y esa relación comienza con mis elementos de los primeros principios de la palabra. Pero después vamos al mayor crecimiento. ¿Y qué dice? Lo que ponen en práctica, ¿qué dice? Volvemos, perdón. ¿Qué dice? Es como un hombre que, ¿cuánto desea ser persona prudente? Sabios. Yo quiero ser sabio. No quiero tomar mala decisión, no quiero ser
insato, no queremos, queremos ser prudentes. Y es una persona que construye su casa sobre ¿qué? La roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús es verdad. Entonces, cuando vos construyes su casa sobre es la verdad. La verdad. ¿Cuál es lo que es la verdad? La verdad de la milanesa. La verdad de las cosas. ¿Cuál es lo que es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuáles son las cosas verdad en mi vida? Por eso el Espíritu Santo me ayuda a distinguir, a decirle no. Fíjate lo siguiente, ¿cuáles son las áreas de nuestra vida? De la madurez. La práctica hace al qué? Maestro. Entonces, practicar. Hay que practicar. Primero hay que practicar los fundamentos. Los fundamentos de la fe, los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Pero la segunda es, la práctica de la verdad hace ¿qué? Madurez. ¿Cuáles son las áreas que queremos madurar? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que dejar hacer lo que hacíamos antes? Hay cosas que tengo que dejar para mi propio bien, mi propio crecimiento. Hay que tomar pasos, hay que tomar decisiones, ¿o no es así? Es algo intencional y gradual. No es, vemos, wow, es una explosión. No, es algo paso a paso. Por eso a veces no vemos nuestro propio crecimiento. Pero vamos creciendo día a día. ¿Cuál es el crecimiento? ¿Cuáles son el progreso de nuestra vida? Y que practicamos la madurez de la verdad. A decirle, Señor, yo quiero que mi vida sea llena de verdad. Hablamos la semana pasada sobre el autoengaño. A veces nos autoengañamos. Pensamos, no, todo puedo, pero yo puedo. Para los demás, pero este no es para mí. No, yo tengo que practicar la verdad. Y una cosa que nosotros llegamos a la cual, llamar las cosas que son en nuestra vida. ¿Cuáles son? Pero dice la palabra, llamar las cosas que no son como si fuese, a no negar lo que es, tomar lo que es, pero decirle, Señor, es así. Yo soy un torrante, pero yo quiero cambiar. Yo soy lo que fuera. Dios ha hecho así, pero Dios, tú eres el vencido. Tú has vencido todas estas cosas. ¿Cuáles son las áreas? ¿Cuáles son las aplicaciones? Ahora queremos aplicarlo. Lo miramos en lo siguiente. ¿Cuáles son las aplicaciones? Y eso es lo que queremos tomar. ¿Cuáles son los pasos prácticas? A mí me gusta cosas prácticas. ¿Ustedes también? A veces la teoría, está bueno, me gusta teoría. Por eso estudio teoría, todo eso. Pero tenemos que llegar a cuáles son las prácticas. La primera práctica es, ¿qué dice? Que la palabra de Dios. La oración, los fundamentos, que la fe de Dios. ¿Cuántos están practicando la palabra en su vida? ¿Estamos? Practícanlo día a día. Comemos. ¿Cuántos no tienen una Biblia? ¿Tenéis Biblia? ¿Tenéis Biblia? ¿Viste? Tan lindo. Tengo 20 Biblias en la casa. No sirve para nada si no lo tomas. Es como tener una mesa llena de medicamentos, pero no toma ninguna. No, hay que comerla, ponerlo en práctica. Dice, pero no entiendo. No. Busca una versión que podéis entender. Y busca la forma de entenderlo. Física, electrónica, comenzar alimentación. Nos va a ayudar a alimentarnos. Nos va a ayudarnos a crecer, a dejar las cosas que no hacíamos antes. Renunciamos, rompemos pactos, rompemos todas las cosas del pasado, a decirle, Señor, tú me vas a renovar mi mente, renovar mi espíritu a través de su palabra. La segunda es practica discernimiento. ¿Qué dice? Cada día tomamos una decisión. ¿Qué es lo bueno y lo malo aquí según tu palabra? ¿Esta cosa me va a hacer bien? Estas decisiones que toma, mis amigos me invitaron, debe ser bueno. Hay cosas que decimos, chicos, háganlo, yo no lo voy a participar. ¿No es así?
No, pero son creyentes. No, no importa quiénes son. Si cosas que tengo que discernir lo que es bueno y malo. Entonces, discernimiento. Yo siempre, uno de los dones del Espíritu en Corintios, capítulo 12, habla de discernimiento del Espíritu. A mí, yo pido mucho de eso. Pido, Señor, dame discernimiento. Discernir, este es lo bueno, como, viste que a veces las cosas son muy turbias y no sé cómo hacerlo. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. Por eso tenemos que pedirle, Señor, discernimiento. Y la tercera, y me encanta esa, porque tenemos que rodearte de la madurez. Tener amistades. Busca un mentor, busca una comunidad, tu comunidad y tu grupo de vida. Tu comunidad nos ayuda a rodearnos de personas que nos ayudan a crecer en madurez. Y hoy, en esta semana, estaba reflexionando qué importante es tener un amigo y una amiga, tener personas que te dicen que podés rendir cuenta con eso, decirle, mira, estoy en esta lucha y sé que esta persona me va a decir cuál es la verdad. Porque rodearnos con personas que dicen, no, dale, no. Una persona con quien puede rendir cuentas nos bendice, nos ayuda a decirle, bueno, voy a tener estas amistades. ¿Cuáles son las cosas? ¿Cuáles son las áreas de esta persona que me ayudan a tomar decisiones? Y necesitamos esta comunidad de fe. A personas que te pueden llamar atención en nuestra vida. Está bueno. No me duele, no me gusta, no quiere que nada. Pero estas personas. Y si no hay cosas así, está bien. Pero todas estas cosas nos ayudan a tener amistades. Y la palabra de Dios siempre nos ayuda a discernir cuál es el plan, cuál es el propósito de Dios. Y podemos resumir todo este mensaje hoy es que la madurez espiritual no es automática. No, pero yo estoy alrededor. Vos podés estar en un restaurante sin comer. Es como panadero que murió de hambre, porque le alimentó a todo, pero él no comió. Así que el hecho que estamos no es automático, es intencional. Tu vida intencional, nuestra vida, y no es instantánea, es gradual. Algo que Dios, es progresión de la palabra de Dios. Leche, alimento sólido al crecimiento. Y el secreto está en la práctica, no solo conocer. A veces tenemos conocimiento, pero no lo ponemos por obra. ¿Lo ponemos en obra? Crecimiento integral. Pablo dice que yo planté, Apolos sembró, pero Dios trajo el crecimiento. El crecimiento de lo que Dios quiere hacer. Este pasaje, léalo, Hebreos capítulo 5. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son las cosas que nosotros tenemos que decirle, Señor, queremos? La madurez está a tu alcance. Comienza con un paso, practicar hoy la verdad, a tomar este camino, a decirle, Señor, y que no nos permita a volver atrás. Tomamos nuevos pasos en Cristo. Nuevos pasos. Dejamos las cosas que eran niños y seamos adultos. A madurar, a decirle, yo quiero madurar. Anhelamos esta maduración en nuestra vida. ¿Lo anhela? ¿Lo anhela? ¿Lo anhelamos? Juntos lo anhelamos a decirle, Señor, ¿por qué no lo pedimos, Espíritu Santo? Decimos, Espíritu Santo, yo quiero crecer.